Bienvenidos a un episodio de Entre Trincheras. Esta ocasión abordaremos el tema de la gestión en la salud pública. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y página de Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Soy Miguel Ángel Villafuerte y Eudave, politólogo por formación en la FES Acatlán, en la generación del 87. Mi interés fundamental ha sido siempre la gestión pública, la administración pública. Particularmente, la vida me terminó llevando al ámbito de lo municipal, en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, fundamentalmente. Pero ahí también exploré en su momento diversas ramas, entre ellas una que me interesaba de manera natural. No tuve talento para estudiar medicina, así que, por otro lado, pero siempre me interesó mucho los temas de salud. Desde ahí, en ese momento, impulsamos la formación de los directivos en las instituciones de salud a través de diversos programas, particularmente los diplomados en administración de instituciones de salud y gestión, calidad también relacionados con ellos. Entonces es un tema que tanto en lo personal como en lo público es un tema que a mí me interesa particularmente, independientemente, por supuesto, de la experiencia que he desarrollado en el ámbito de la administración pública municipal, que es un tema bastante complejo, ¿no? Eso es básicamente lo que yo hablaría de mí. Desde tu experiencia, ¿por qué pareciera complejo dar a entender el funcionamiento de ciertas instituciones públicas? No de ciertas instituciones públicas, de todo lo público. Además de que ha evolucionado en los últimos décadas, diría yo, unas 5 décadas para acá. Lo público durante mucho tiempo ha sido asociado estrictamente a lo gubernamental, lo cual en cierto sentido era más o menos cierto a partir de la formación de los estados modernos y de la función de gobierno y después la profesionalización de la administración pública a principios del siglo pasado. Fuimos evolucionando en diversos sistemas administrativos. Sin embargo, en los últimos años es evidente que lo público rebasa a lo gubernamental, y ahí creo que es la primera separación. Lo público es todo lo que finalmente nos concierne, ¿no? A todos. Y si te fijas, o se fijan quienes escuchen esto, y analizan qué ámbitos de la vida son estrictamente privados, se darán cuenta que cada vez son menos. Es muy difícil que algo se quede estrictamente en lo privado. Entonces, lo público empieza a crecer en su totalidad, tanto a nivel local como a nivel nacional, como a nivel internacional, y eso implica la participación de todos. Ahora, hay una parte de eso público que le toca a los gobiernos, y es lo que denominamos tradicionalmente como un problema público. Y los problemas públicos, por su propia naturaleza, son 3 características: complejos, específicos e interdependientes. Parece un poco contradictorio lo específico, pero no lo es. ¿Por qué? Son complejos porque están determinados por múltiples causas y tienen múltiples efectos, tanto si son atendidos como si no son atendidos. Sin embargo, deben de ser atendidos como una parte, digamos, limitada, acorde a las capacidades tanto institucionales, legales como financieras. Se vuelven específicos en términos de una materia. Y sin embargo son interdependientes. Cualquier cosa que tú soluciones o dejes de solucionar en un lugar dado va a saltar o va a tener repercusiones en otro. Todos, ¿eh? O sea, hasta los más sencillos, digamos, tú quieres arreglar una vialidad, eso va a tener repercusiones en términos de gasto, movilidad, seguridad, proyección hacia el futuro, conexión, una serie de circunstancias, ¿no? Mejora la calidad de vida de la población circundante, sí, pero también va a tener otras características posteriores en términos de demandas y de crecimientos, ¿no? Es un tema aparentemente sencillo. Luego nos vamos a temas un poco más complejos, como pueden ser la educación, el medio ambiente, la salud, por supuesto, y cada uno de ellos tiene múltiples variantes. Esa es la primera cuestión que creo que es importante tocar. No parece, son complejos. La segunda tiene que ver con qué determina una sociedad respecto al grado de intervención público o social o privado respecto a cada uno de estos asuntos. Y eso implica un procesamiento político de los mismos asuntos públicos. Es decir, cuáles son los límites de participación de cada actor, qué esperamos de ello y hacia dónde podemos movernos, ¿no? Normalmente eso lo reflejamos mucho en las constituciones de los países o en el instrumento que los forma, ¿no? Y ahí se habla mucho más de derechos que propiamente de procesos y de acciones específicas. Y el tercer elemento, que ya esa es una cuestión que suelo puntualizar mucho, es que nos cuesta entender que todo se traduce en pesos y centavos.
Y no significa que eso sea lo importante, sino que debemos estar conscientes de que todo tiene un costo y no podemos realizar todo. Y el gobierno mucho menos, ¿no? O sea, la capacidad institucional y financiera de un gobierno, por más grande que sea, es limitada. Y por eso los problemas públicos son cada vez más complejos, ¿no? O sea, no pueden solo tener la intervención del gobierno, sino la intervención de la sociedad en su conjunto. Por eso son difíciles. En lo que atañe a la salud pública, que ha sido un tema muy polémico, sobre todo cuando se trata del abastecimiento de medicamentos, de insumos médicos, o lo más reciente, como las vacunas contra el sarampión, ¿quiénes son los responsables de la correcta distribución de estos insumos, Miguel Ángel? Aquí el asunto no sería solamente un punto de quién es responsable. Si lo asumimos de manera directa, estaríamos hablando que, bueno, evidentemente, las instituciones públicas y las instituciones de salud pública, que pueden ser específicamente el sector salud, la Secretaría de Salud como cabeza de sector, y las dos grandes instituciones de seguridad social, que serían el IMSS y el ISSSTE, que son las que cubren a una buena parte de la población. Y entonces pareciera que es un problema simplemente de comprar y distribuir medicamentos o insumos. Sin embargo, no creo que ese sea, en estricto sentido, el punto más importante a entender. Y creo que debemos partir nuevamente de lo más general, y es el hecho de varios elementos. El primer elemento sería, formalmente, cerca del 70% de la población tiene algún servicio de seguridad social, ya sea a través de el IMSS, el ISSSTE, ahora el IMSS Bienestar, que es la Secretaría de Salud y su sistema, y eso es formal. El acceso formal a la salud está ahí, ¿no? Digamos que hay un 30% por cubrir, más o menos. Sin embargo, hay una diferencia con el acceso real a los servicios de salud. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque no tenemos definidos realmente qué tipo de sistema queremos en términos de salud. Hay países con una definición muy clara, que la salud recae fundamentalmente en lo público, entonces no hay servicios privados, o en algunos casos son sumamente reducidos. Hay un sistema total completamente opuesto, que sería el de Estados Unidos, en donde la salud es fundamentalmente privada, porque así lo conciben ellos. O sea, no es que haya algún grado de maldad o algo así. Fue parte de la naturaleza de la formación de la ciudadanía norteamericana, en donde dice, pues yo pago y yo decido. Y entonces los servicios de salud pública son muy pequeños, básicamente normativos en algunos casos, y la prestación de servicios de salud es pequeña, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de salud sumamente partido. Cuando pensamos en salud, a lo mejor nada más estamos pensando en nuestros tres grandes. Sin embargo, hay servicios específicos. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa tiene su servicio de salud. Hay servicios de salud estatales, ¿no? Hay otros servicios de salud que han ido más o menos fusionándose, o los ha ido absorbiendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sigue siendo un sistema muy partido. Y luego tenemos una amplia provisión de servicios privados de salud. Entonces, el acceso formal puede ser, el acceso real es otro. Y el acceso real se determina a partir de cuántas personas asisten a consulta diariamente. Y ahí tenemos un número que ha crecido en los últimos años. Más o menos 80,000 consultorios privados distribuidos en todo el país, que pueden ser desde medicina general hasta especialistas. Un modelo muy específico de negocio, que son los consultorios adyacentes a las farmacias, como los de farmacias similares, ¿no? Y estos servicios adyacentes dan la friolera de 10 millones de consultas mensuales, de los cuales el 60-70% los da farmacias de similares. Es decir, la gente, a pesar de que pudiera tener un servicio de salud, va a estos servicios. Ahí adquiere medicamentos y ahí tiene la consulta. Porque el acceso real al servicio público es sumamente tardado, un poco complejo, lejano, insuficiente. Además de que llegan y dicen, bueno, sí fui a la consulta, sí logré tener consulta, y resulta ser que no me abastecieron el total de medicamentos. Y volvemos al punto, ¿no? No es solo un tema de carácter administrativo, porque se ha tratado de diversas maneras, desde la compra de cada una de las instituciones, la adquisición consolidada de un cuadro básico de medicamentos, la adquisición centralizada de medicamentos y equipamiento para la salud. Ninguno de ellos en estricto resultado. ¿Por qué? Porque hay desde prácticas en términos del asunto de la corrupción, por supuesto, que es un tema que mientras el mexicano no quiera combatirlo de manera real y decidida, va a ser complicado pasar estas etapas, hasta problemas reales de logística, hasta problemas de adquisición y pago, ¿no? Entonces, si te fijas, no es solamente decir, bueno, es que no diseñamos un buen sistema de cómo adquirir insumos y medicamentos, ¿no? El segundo problema está en que
no solo es un cuadro básico de medicamentos. Para que un consultorio funcione, el consultorio más simple requiere un equipo médico y requiere un cierto grado de abastecimiento, que nuevamente volvemos al asunto, cuesta. ¿Cuánto estamos dispuestos a asignarles a la salud? Y ahí México, pues bueno, igual que en muchas otras materias, tiene algunos problemitas, ¿no? El gasto en salud en México más o menos ronda el 3% del PIB, entre privados y gobierno, cuando la recomendable es el 6%, estamos a la mitad. Y el gasto de bolsillo, que es lo que la gente directamente gasta, no de un seguro, no, sino directamente de que tú pagas tu consulta, pagas tu medicamento, porque no vas a esperar a ver si te toca consulta o si alcanzas a llegar temprano para sacar una ficha o alguna cuestión por el estilo, ronda el casi 1%. O sea, gastamos mucho los mexicanos para tener nuestra salud. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema que nos permita tener la garantía en términos tanto privados o públicos o mixto, como lo queremos manejar, de que efectivamente tenemos un acceso real a la salud. El gasto presupuestal, que sería el del gobierno, ha ido en un vaivén, arriba hacia abajo. El de 2026 aumenta con relación al del 2025, sí, pero sigue siendo menor que el del 2024. Y si hacemos una proyección hacia atrás, nos vamos a encontrar que no ha aumentado significativamente. Tiene pequeños picos de alza, tiene pequeños picos de baja, ¿no? Y el otro tiene que ver con el tipo de decisiones derivado de no tener definido un sistema de salud que queremos tener, ¿no? Tendemos, por ejemplo, a construir mucha infraestructura. O dejamos de construir mucha infraestructura en un momento dado. En la crisis de los 80, que es la más larga que ha tenido el país, el sector salud sufrió mucho. El IMSS antes de los 80 era otra cosa. El gran pago de la crisis, entre ellos, fue el sector salud. Se disminuyó muchísimo la creación de infraestructura, se recupera hacia los años 2000, pero también decidimos con ciertas características muy curiosas, ¿no? Si hacen un análisis entre el año 2000 y 2010, se crearon infinidad de hospitales materno-infantiles. ¿Por qué? Porque había un compromiso, y hay un compromiso de reducir la muerte materno-infantil. Pero pues eso significa que dejas de atender otras áreas de salud, ¿no? Y volvemos al asunto. Construir esa infraestructura, pero después hay que equiparla. Y no solo hay que equiparla, después hay que dotarla de recursos de capital humano, técnicamente preparado, especializado y constantemente capacitado. Hablaste del asunto del sarampión, eso nos lleva a otra variante. No solo es la compra, el biológico, que además todas las vacunas tienen un cierto proceso que es muy importante en términos de su adquisición, preservación, conservación, mantenimiento, distribución, ¿no? La red fría, que se denomina, ¿no? Que deben conservarse a una temperatura determinada. Eso complica la distribución. Pero además tenemos el asunto de que no deberíamos estar sufriendo una crisis de sarampión en México. Uno de los elementos más fuertes que tuvo el país desde los años 50, finales de los 50 hasta los 80, y en los 80 con plena crisis, era la vacunación. No había niño que no fuera vacunado. Incluso en los 80, en pleno periodo de crisis, se establecieron lo que eran las semanas nacionales de vacunación. 2 al año, si mal no recuerdo, donde todo el sector salud estaba involucrado, ¿no? DIF, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud, todos. No faltaban los biológicos. Entonces aquí también se junta 2 cosas que es importante. La educación para la salud, en donde se debe hacer un enorme esfuerzo para enseñar a la gente a cuidarse, entender cómo es el proceso para mantenerse sano, las medidas preventivas, el manejo de la información, el cuidado en términos del seguimiento a su estado de salud, y la educación en salud, que es toda la formación para los profesionales de la salud, tanto los médicos como los paramédicos. Y estamos careciendo de ello, ¿no? Porque dejamos crecer una amplia cantidad de población que dejó de tener incidencia en el seguimiento de la vacunación. Como ese, otros temas. Entonces, no es solamente un asunto de administración pública, de decir, bueno, es que tenemos un mal sistema, o es que no tenemos recursos suficientes, o es que no tenemos el mejor sistema de compra. Porque se han intentado, insisto, de todos. Incluso hubo una época en la que los sistemas de salud tenían la capacidad, y lo hacían con cierta facilidad, de que si no estaba el medicamento dentro de tu farmacia, tú podías adquirirlo subrogadamente, ¿no? Y seguimos funcionando de la misma manera. Te digo que ahí el asunto de los temas son complejos, ¿no? Pueden ser específicos, sí, pero probablemente el problema no esté solamente en la compra-adquisición de un medicamento, sino en cómo funciona esta compra-adquisición dentro de todo un sistema, y cómo todo un sistema está orientado a algo simple, pero muy complejo, que es prevenir y preservar la salud en el mejor estado posible. Y eso que no hablamos todavía de qué se enferma el mexicano actualmente y de qué se enferma el mexicano en el futuro.
y de los retos que vienen para adelante, ¿no? Entonces, como si te fijas, no es un asunto solamente de cuestión administrativa. Sí, claro. Aquí cabe mencionar el dar también mantenimiento a la infraestructura. Y se ha notado en otros estados principalmente ese déficit. En este caso particular, ¿a dónde tiene que dirigirse la ciudadanía? Es decir, ¿en dónde puede hacer este tipo de demandas, de denuncias que sean, ¿no? Con respecto a carencia de medicamentos que exigen ciertos fármacos, etcétera. Ahí nuevamente caemos en el asunto de lo formal y el alcance que puede tener. Cada institución tiene su propio mecanismo para recibir denuncias en determinado caso, que tienen que ser procesadas de manera interna, ¿no? Evidentemente que el asunto no se resuelve en esa manera, ¿no? Al menos no de manera general. Y volvemos al asunto de qué tipo de sistema queremos que se establezca para la atención de la salud. Yo puedo tener una queja particular porque no se me suministró un medicamento de manera regular, porque hay muchos padecimientos que el mexicano tiene que requieren de insumos de manera regular, tanto algunos más generales como algunos sumamente especializados, y resulta ser que incluso, bueno, pues tienes que ir, tener tu receta, te la surten, y el médico ya sabe que cada 3 o 4 meses tú vas a requerir de ese medicamento. Y puede llegar en una situación en particular que no lo tienes, entonces tú puedes meter tu queja en la institución. En términos generales vas a ser atendido, pero aquí el punto es cuando empieza a suceder de manera generalizada y no tenemos los mecanismos para resolverlo, porque no los tenemos. Tú decías hace rato, bueno, es que a lo mejor no hay mantenimiento a la infraestructura o al equipamiento del hospital. Sí, muy común que tú ya lograste entrar a la etapa de atención especializada. Tienes una consulta que además es larga, ¿no? Es decir, me la asignan 3 meses después, me van a hacer estudios específicos y yo llego a la unidad y resulta ser que el tomógrafo se descompuso y entonces no me pueden hacer prueba. O que sí está el equipo, pero resulta ser que requiere de un insumo en particular y ese pues no lo tenemos. Y entonces nuevamente se va prolongando la atención. Entonces es una suma de casos particulares. Y eso no se va a poder resolver realmente en términos de las quejas individuales, sino en términos de lo que tendría que decidirse y cómo deben actuar las instituciones y qué está dispuesto a realizarse para poder tener los servicios más oportunos, medicamento de manera más oportuna, adecuado a cada padecimiento, ¿no? Y eso implica, insisto, no solo logística, sino una distribución presupuestal muy alta, ¿no? Hay medicamentos que te pueden costar alrededor de 35,000, 40,000 pesos cada mes, ¿no? Evidentemente que en lo individual es difícil que alguien lo asuma, ¿no? No sabemos cuántos se necesitan, no es cierto, sí lo sabemos. Porque, insisto, la mayoría de esos casos son recurrentes. El médico ya sabe que la persona tiene que ir mensualmente por su medicamento. No sé si hayas recordado que en el sexenio de Felipe Calderón incluso hubo un par de años en el que se hizo una especie de denuncia, ¿no? En el cual se buscaba el trámite más burocrático, ¿no? Y en uno de los 2 años, el trámite más burocrático era justamente uno relacionado en el, si mal no me equivoco, con el Sistema Mexicano del Seguro Social, de un medicamento que era recurrente de alta especialidad. Por eso tenía su criterio, ¿no? Que debía pasar por varios manos de autorización antes de que finalmente se lo diera al paciente, a pesar de que se sabía que ese paciente requería ese medicamento cada determinado tiempo y tenías ese trámite, ¿no? Entonces, si te fijas, no es solo un asunto de carácter institucional o solamente un asunto del carácter del diseño que puede funcionar mal en las instituciones, sí. Tienes quejas, por supuesto, y puedes subir tus quejas a otras instancias, particularmente de derechos humanos, si además está asociado a una cuestión de que esté violando o que tengas en consideración la violación de tus derechos humanos, arbitraje médico en determinado caso, en algunas circunstancias, pero son caminos particulares, ¿no? Aquí el problema es cómo resolvemos un asunto de carácter recurrente que tiene que ver no con una persona, sino que tiene que ver con muchas personas que están en la misma situación. Y tiene un poquito con lo que platicaba al principio, ¿no? Lo que es público y lo que finalmente es privado. Y aquí no es la queja de alguien en particular, que sí le puede llegar a suceder, que es un caso único que se presentó en alguna ocasión, a lo que es recurrente en términos de padecimientos que además, insisto, los mexicanos tenemos, ¿no? Nos vemos muy pronto con la segunda parte de esta entrevista. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube
y seguirnos en nuestra página de Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor y recuerden que cada trinchera cuenta.